Y quiero invitarles pues que abran sus Biblias en Juan. Venimos estudiando el libro de Juan hace varias semanas y quiero invitarles que abramos una vez más nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 1. Y hoy día, como menciona en sus guías, tenemos una pregunta muy importante que nos responde el Evangelio de Juan en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así que voy a pedirles pues que abran sus Biblias en Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 19 al versículo 23. Hemos terminado lo que vendría a ser el prólogo del Evangelio de Juan, como que la introducción, la primera parte, la primera sección, que es lo que nos va a abrir luego a poder entender el resto del libro, ¿ok? Y vimos cómo Juan desde el principio habla sobre este verbo, ¿no? Verbo que en sus Biblias debe estar con mayúscula o palabra en otras versiones, pero como este logos, que es en griego, ¿no? En Juan 1.1, ¿no? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En alguna versión dice palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es crucial, hermanos. Este mensaje aquí es crucial, porque hoy en día hay muchas personas que creen que el verbo, Cristo, no es Dios, ¿no? Que Cristo simplemente es un buen hombre, un buen profeta, pero Juan empieza desplayándose y presentando todos los argumentos de por qué Cristo es el Mesías esperado, por qué Cristo es el Hijo de Dios, por qué Cristo es Dios mismo. Este logos es en griego, ¿no? El logos literalmente viene a ser traducido como palabra o verbo, pero el logos viene de dos palabras griegas, ¿no? Logos, entendiéndolo siempre, alguien que usa mucho este término logos en griego es Platón. En las obras de Platón, ¿ya? Platón tiene más o menos 25 escritos, y todas las obras de Platón mencionan bastante esta palabra de logos, ¿ok? Y se repite constantemente. Y Platón habla de logos como el que le da sentido, propósito a las cosas, o el que permite entender todo lo demás. Es interesante que Juan use este término para referirse a Cristo, porque recuerden, terminamos todo este prólogo en el versículo 19, ¿verdad? ¿Qué dice el 19? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, Cristo, Él le da a conocer. Todo tiene sentido a través de este logos, Cristo, porque Él nos da a conocer al Padre, ¿sí? Ahora vamos a entrar a la sección que ya nos habla sobre el ministerio de Cristo. Ahora, antes de entrar al ministerio de Cristo, Juan presenta al que es enviado a enderezar las sendas, y este es Juan el Bautista, ¿verdad? Muy conocido como Juan el Bautista, pero que curiosamente en el libro de Juan, y no se confunda a Juan el libro o el Evangelio con Juan el Bautista, ¿verdad? Son diferentes Juanes, ¿verdad? Juan, el que escribe este Evangelio, ¿quién es? Juan el discípulo amado, discípulo de Jesús, el más joven de todos, ¿verdad? El discípulo amado, él es el que escribe este Evangelio. Juan el Bautista, ¿no? Es aquel mensajero enviado antes de Jesús, que iba a ¿qué cosa? Enderezar las sendas, dice, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ese Juan el Bautista, que curiosamente es descrito en el Evangelio constantemente como Juan el que da testimonio, ¿ok? Como Juan el que da testimonio. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 19 al 23, nada más. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó:
yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por permitirnos ahora abrir tu palabra, y te pedimos que nos bendigas una vez más con ella. Enséñanos a entender a través de el testimonio de Juan quién nosotros deberíamos ser delante de ti. Y ayúdanos, Señor, a poder moldearnos y transformarnos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y su obra, a la imagen de tu Hijo Cristo. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Bien, hay una famosa frase de este literato muy famoso, ¿no? William Shakespeare, ¿no? No sé si han escuchado de William Shakespeare. Un literato muy famoso en una de sus obras, Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet empieza a cuestionarse a sí mismo sobre qué hacer con su vida, ¿no? Y esta frase que dice, ser o no ser. No sé si han escuchado alguna. Ser o no ser. Que es la frase tal vez existencialista más tal vez importante que ha habido, ¿no? En la literatura, que se vuelve filosófica, ¿no? Y curiosamente es una de las preguntas más importantes, si no la más importante, que se ha hecho todos los filósofos, o la gran mayoría de ellos, el siglo pasado, en el siglo XX. Todos los filósofos más importantes han discurrido en esta pregunta, ser o no ser. O básicamente, ¿quién soy yo? ¿O para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿O qué hago aquí simplemente? Y todos estos filósofos pues han tratado de responder de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras. Recuerdan que les hablaba la semana pasada de que el hombre se cree el centro del mundo. ¿Ah? La famosa frase que viene, el hombre es la medida de todas las cosas. Homo mensura, ¿no? Dicen en latín. Desde Protágoras que es, si no me equivoco, más o menos siglo VI antes de Cristo, ¿no? Hay muchos ya que pensaban que el hombre era el centro. Hasta el siglo pasado, cuando se dan cuenta que el hombre no es el centro. Piensan que la historia es una historia lineal, que el hombre siempre va en progreso, hasta que se empiezan a dar cuenta que no hemos progresado mucho, que digamos. Siguen las peleas, especialmente después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la cantidad de muertos, que no han habido más muertos en la historia de toda la humanidad como en el siglo pasado solamente. Se empiezan a dar cuenta que el hombre no es que esté progresando. A pesar de que vino la industrialización, vino un progreso muy avanzado, el hombre empieza a darse cuenta, no es que hayamos avanzado mucho. Y es en medio de toda esta matanza, todas estas guerras inconmensuradas, que el hombre empieza a preguntarse, entonces, ¿quién soy yo y qué hago? Y por eso esta pregunta viene a ser central para el siglo pasado. ¿Quién soy yo? Y el hombre ha tratado de brindar muchas respuestas, pero la respuesta de Dios sigue siendo la respuesta firme. Esta respuesta no ha sucedido por causa de la guerra en el mundo. Esta respuesta ya estaba dada, porque siempre ha sido firme. Y vemos aquí, en el testimonio de Juan el Bautista, cómo pues viene, dice en el versículo 19, ¿no? Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?
Ahora, no es sorprendente que vayan a preguntarle tú quién eres en este contexto, ¿no? Israel estaba dominado por Roma y habían surgido varios levantamientos en contra de Roma para tratar de liberarse. ¿Okay? Hay un libro que no es un libro inspirado por Dios, pero es un libro histórico, Macabeos, ¿no? Está, por ejemplo, en las Biblias católicas. No consideramos que sea palabra de Dios Macabeos, pero sí consideramos que sea un libro muy informativo de la historia. Y nos informa Macabeos pues, de las rebeliones que hubieron constantemente para tratar de liberarse de Roma. Entonces, era un problema si se levantaba por ahí algún líder que quisiera oponerse a Roma. ¿Por qué? Porque por uno pagan, ¿qué dice? Todo. Entonces, luego las imposiciones que iban a venir de Roma iban a afectar a todos. Entonces, no era curioso que si hubiera alguien que estaba moviendo masas, entonces los principales líderes de los judíos vayan a preguntar quién es este que está alborotando a la gente, no nos vaya a causar problemas. Porque recuerden que Mateo, Marcos y Lucas mencionan que por la predicación de Juan salían todas las gentes, ¿no? De todos los alrededores venían al desierto por la predicación de Juan. Era muy conocido Juan. Entonces van y le preguntan quién eres tú. Ahora, durante este tiempo habían surgido muchos impostores, muchos que decían ser el Mesías. Recuerden que todo Israel está esperando el Mesías. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, los judíos, esperan a su Mesías, ¿no? Nosotros ya sabemos que llegó en la persona de Cristo, pero ellos siguen esperando y están expectantes desde siempre, porque era la promesa que se dio pues a todos los patriarcas y los profetas. Iba a haber un Mesías. Entonces van y le preguntan a Juan, y es interesante cómo responde en el versículo 20, dice: confesó y no negó, sino confesó. Acá hay algo muy importante, porque algunos seguramente habían dicho que era el Cristo, que en otras rebeliones seguramente algunos habían dicho que eran los Mesías. Como en el pueblo de Israel se han levantado a través de la historia algunos que dicen ser los Mesías. Hace unos 4 o 5 años estaba escuchando de que había un judío que había cumplido algunas profecías. Hermanos, son como 200 profecías que el Mesías tiene que cumplir, las cuales Cristo ha cumplido todas. Pero ellos andan buscando pues alguien que pueda ir cumpliendo. Y si va cumpliendo unas 20 o 25, entonces, dice, puede ser el Mesías. Y había muchos hombres que se han levantado diciendo ser el Mesías. Es más, Pablo y Juan mismo, en 1 Juan, nos advierten: se levantarán los falsos cristos, los anticristos. Y es más, dice, el día de hoy, dice Juan, ya en el siglo I tenemos muchos anticristos. Muchas personas que dicen ser, pero que no son. Y Pablo también nos advierte: si cualquier otro viniese y les predicase otro evangelio que no es este evangelio, sea, ¿qué dice en Gálatas? Anatema, ¿verdad? Entonces, no es nada sorprendente. Entonces, estos líderes van donde Juan y le dicen: ¿quién eres tú? Y Juan responde, ¿no? El versículo 20: yo no soy el Cristo. Haciendo mucho énfasis, ¿no? En primero, que Él no es el Cristo, porque Él no dice quién es Él directamente, sino responde diciendo que no es el Cristo. ¿Por qué? Porque para Juan todo se trata de Cristo. Porque Cristo es quien importa, ¿no? Esa es la respuesta primera en sus escritos, ¿no? Cristo es el que importa, Cristo es quien necesitan y Cristo es quien están buscando, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice el Señor Jesucristo a Marta, ¿verdad? Cuando María le interroga, cuando va a visitar a María y Marta, ¿verdad? Y María, ¿qué estaba haciendo? ¿Recuerdan? Sentada ahí escuchando al maestro, ¿verdad? Y Marta estaba preparando la comida, ¿no? Armando las tortillas, calentándolas, porque Jesús venía con su batallón de 12 discípulos, pescadores, imagínense.
Esos comían el trigo. Y Marta era una buena anfitriona hasta que se abruma. Y va donde el Señor Jesucristo y que le dice, no te importa que yo esté sirviendo sola y mi hermana María no esté ayudando nada, es ociosa. Y no espera que Cristo le responda, sino que le ordena a Cristo lo que tiene que hacer. Le dice, dile pues, que venga y me ayude. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Marta, Marta, esa famosa frase, afanada y turbada estás, pero una cosa sola es necesaria. Y María se ha llevado la mejor parte. Ella está haciendo eso. ¿Qué cosa? Escuchar al Maestro. Él es el que importa. Cristo es quien importa. Y Cristo es quien deben estar buscando, le dice Juan básicamente. Yo no soy el Cristo, así que no tengas que hacer nada conmigo, busquen a Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Los gentiles, ¿qué dice? Buscan por todas estas cosas. ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? ¿Qué trabajaré? ¿Qué será de mi vida? Los gentiles buscan estas cosas, dice Lucas capítulo 12. Pero los que son hijos de Dios, dice, buscan ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, qué beberemos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces Juan les dice básicamente a los que preguntan, yo no soy Cristo, busquen a Cristo. Yo no tienen nada que hacer conmigo. Yo no soy nadie. El que importa es Cristo y yo no soy ese Cristo. Ahora, estos que fueron enviados por los líderes no se quedaron conformes, obviamente, y empezaron a hacerle preguntas. Y dice el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿No? Todo esto es importante, ¿no? Porque Elías era la profecía de que iba a venir nuevamente antes del fin de los tiempos. Y ya también se habían levantado a algunos líderes que decían ser Elías, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo mismo identifica a Juan con Elías en los otros evangelios, pero Juan aparentemente no era consciente de que él iba a ser el Elías. Y dice, no, yo no soy Elías. Ahora, Elías, ¿por qué algunos de los otros falsos líderes o falsos Elías se habían levantado y habían dicho que era el Elías? Bueno, porque Elías era el profeta más grande del Antiguo Testamento, de la historia de Israel. Si habían dos hombres más grandes, eran Moisés y Elías. Justamente los dos hombres que se aparecen cuando Jesús es transfigurado, ¿recuerdan? Delante de sus discípulos, que Jesús es transfigurado, aparecen juntamente con él Elías y Moisés, ¿verdad? Moisés porque es la ley de Israel y Elías porque es el profeta de Israel. Y algunos decían que era Elías porque Elías era pues popular. Elías era el exitoso, era el famoso, ¿no? Y todos querían ser el Elías. Ahora, ¿y qué responde Juan ante esta pregunta? ¿Eres tú el Elías? Y dijo Juan, no soy. O sea, Juan no buscaba ser el hombre exitoso o el más famoso. Juan simplemente no era nada. Hasta ese momento él no era nada. Y es una pregunta constantemente que nos hacemos, ¿quién soy yo? Y este mundo constantemente te bombardea, ¿quién eres tú o quién vas a ser? ¿No? Porque constantemente tenemos, no sé si consciente o inconscientemente, desde este psicólogo Maslow, ¿no? que muestra la pirámide, que se llama la pirámide de Maslow, porque él la crea, que tiene todos los escalones para llegar a la autorrealización, dicen, que es similar al éxito, ¿no? Empieza desde necesidades fisiológicas, necesidades básicas, hasta llegar al éxito. Y todo hombre hoy en día tiene esto consciente o inconscientemente, que quiere ser una persona exitosa, ¿no? Una persona que alcance sus sueños. Es más, este es el país de ¿qué? De los sueños, ¿no? The American Dream.
lo único que sabemos en inglés, de América. El sueño americano, ¿no? El sueño americano. Es más, hay una sección hay un grupo, ¿no?, migratorio que llegó acá de muy pequeños y les pusieron la categoría de ¿qué? Dreamers, ¿verdad? Soñadores, ¿verdad? Y porque este mundo busca que tú sueñes sobre este mundo y que tu identidad, por ende, esté basada en este mundo. Que si llegas a tener el mejor trabajo, entonces eres algo. Y si por casualidad lo pierdes, pierdes tu misma identidad. Ya no eres quien querías ser. Y si pierdes alguna otra cosa que este mundo te ofrezca, dejas de ser quien eras. Porque tu identidad está no en Cristo, sino en lo que este mundo te da. Pero Juan dice, no, yo no soy Elías. Ahora, los mensajeros no se quedan satisfechos. Y bien insistentes estos mensajeros. Parece que les iba a pasar algo malo si es que no averiguaban la respuesta. Pero dice el versículo 28, perdón, 8. ¿Qué versículo? 21, perdón, 21. Dice, entonces me preguntan, ¿eres tú profeta? ¿Y qué responde Juan? No soy. Ya por último, ya no eres el Cristo, no eres Elías, eres siquiera un profeta, o sea, tienes la autoridad para hablar, ¿no? Tienes el título profesional, ministerial para hablar, ¿no? Tienes alguna habilidad, ¿no?, que te permita hacer esto, ¿no? Eres profeta al menos, ¿no? ¿Y qué dice Juan? No soy, no tengo ni títulos, ni habilidades especiales, ¿no? No soy eso. Y a veces nuestra identidad está también en nuestros títulos, ¿no?, o galardones, o lo que hemos logrado, o nuestra habilidad. Pero Juan no. Juan podría haber dicho, mira, toda esta gente que sale al desierto a buscarme a mí, hubiera dicho, soy un buen orador. Él no. Y finalmente le preguntan pues en el versículo 22, ¿no?, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Ya no hay escapatoria, parece ahí, ¿no? Ya entonces es que algo tienes que ser, ¿no? O sea, ¿tú qué dices? ¿Quién eres? ¿No? Porque te vemos, estás ahí. ¿Quién eres? Y esta es la pregunta que han tratado de responder los más grandes filósofos del siglo pasado. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Y Juan responde, ¿no? Versículo 23 dijo, yo soy una voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan responde y dice, no, yo soy una voz. Dice, ¿no? ¿Qué es una voz? Una voz no es nada. ¿Ya? Una voz es, para empezar, limitada. Porque no sé si tú has escuchado a los tenores, ¿no?, cuando cantan y al final, a veces escuchamos con mi hijo Agustín algunas canciones así de música clásica y él quiere imitar pues a Pavarotti, todavía puro gallo le sale, ¿eh? 3 años tiene mi hijo Agustín y al final se queda, ¿no? Cantando la última, puro gallo, pero eso tiene un límite. Por más que tú quieras extender tu voz lo más que puedas, no vas a poder sostener la voz por más de 20 segundos. Una voz es efímera. Ahora, ni siquiera Juan dice una gran voz, ¿no? Simplemente una voz, como cualquiera. Y nosotros, cuando estamos en medio de tanta gente y escuchamos voces, la voz se vuelve incluso, llega a ser como la nada, ¿verdad? Y Juan dice, yo soy una voz. No soy la voz, simplemente una voz.
Una voz que es como tal efímera y que ni siquiera tiene identidad en sí misma, ¿no? Porque Juan no dice, soy una gran voz, soy una hermosa voz, soy una maravillosa. No, la identidad de esta voz ni siquiera está en la voz misma. ¿Cuál es la identidad de esta voz? Dice, yo soy una voz que clama en el desierto, que clama. Y su identidad, pues, obviamente está en eso que hace énfasis esta voz, en lo que clama. Y en eso encuentra su mismo sentido de existencia, ¿no? En ese clamor está lo que define a Juan. No ni siquiera en la idea de voz, sino en lo que esta voz clama. Eso es lo que le da identidad a Juan. Eso es lo que le permite a él ser lo que él es. Y es lo que él desea ser, en lo que esta voz clama. ¿Y qué es lo que esta voz clama? Dice, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, vivan para Cristo. Esta profecía de Isaías, pues, habla de enderezar los caminos para el retorno del pueblo de Israel del exilio, ¿no? En Babilonia. Pero más adelante habla también de otro retorno, ¿no? Del Mesías. Y habla de enderezar nuestros caminos para el Señor. Básicamente lo que Juan dice es vivan para Cristo, o comiencen a vivir para Cristo. Y la identidad de Juan está no en sí mismo, no en su voz, sino en vivir para Cristo. Que es la identidad de todo hombre y mujer de Dios. ¿Qué dice Pablo? Y si vivimos, ¿para qué? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o moramos, del Señor somos. ¿Qué dice Pablo? Todo lo tengo por basura, por amor ¿a quién? A Cristo. Dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive. La identidad de todo hombre y mujer de Dios está en Cristo. No en sí mismo. En sí mismo está la autonegación, porque Cristo dice, ¿quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Por eso Juan dice, si quieres que te diga quién soy yo, vive para Cristo. Cristo. Yo no soy el Cristo, debes buscar a Cristo. Cristo es quien importa. Yo no. Por más que veas gente a mi alrededor y que parezca popular, no. Cristo es quien importa. Vive para Cristo. Y Juan es interesante porque el versículo 20 dice, ¿no? Confesó y no negó, sino que confesó. O sea, lo que dice aquí Juan es algo sincero del corazón, no es una apariencia para Juan, sino que él confiesa verdaderamente y no miente, sino que confiesa, mi identidad está en Cristo. Así que como dice en sus papelitos al final, en la conclusión, yo te invito pues a que confieses y no niegues. Confieses y no niegues quién eres tú. ¿Tu identidad está en Cristo? ¿O todavía tu identidad está en ti mismo? ¿O en lo que tú tienes? ¿O en lo que tú has alcanzado? ¿En dónde está tu identidad? Si te preguntaran quién dices ser tú, tú podrías decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ah? Podría decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la forma de vida de todos los hombres y mujeres de Dios. Y Juan confiesa y no niega, sino que confiesa. Para mí el vivir es Cristo. Y viva para Cristo. Y tanto que me dure esta voz, voy a seguir clamando lo mismo. Viva para Cristo. Mientras me dure la voz. Y cuando no haya la voz, bueno, ya no habrá yo, ¿no? Pero lo que importa seguirá ahí. Seguirá ahí. Cristo. ¿Sabes? Entonces yo te invito a que tú confieses y no niegues, sino que seas sincero contigo mismo. ¿Quién eres tú?
No quién dices tú de ti mismo, sino quién eres. Y esto que dice Juan de sí mismo es corroborado, ¿no? ¿Qué dice Jesús cuando se le pregunta por Juan? No hay hombre que haya nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan era, pues, llegó a ser presidente. ¿Ah? Juan era una voz. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan? 6 meses. ¿Ah? Fue el ministerio, pues, como de Billy Graham. ¿Ah? No, 6 meses. ¿En dónde? ¿Ah? ¿En el mejor anfiteatro del momento? No, en el desierto. ¿Verdad? En el desierto. O sea, si cuando a mí me dijeron, ven acá y prediques en Mississippi, yo puse a pensar varias veces y dije, Mississippi, ahí ni hispanos. Yo no sé qué voy a hacer en Mississippi, ¿verdad? Ahora, al desierto. Señor, estás loco, ¿para qué voy al desierto? Pero la identidad de Juan no estaba en Juan, no estaba en sus sueños. Él había aprendido a negarse a sí mismo para poner a Jesús en primer lugar. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, dice Juan. Yo te invito a que confieses y no niegues, sino que confieses quién realmente eres. Y si tienes que tomar la decisión de hacer algún cambio en tu vida, te invito a que lo hagas a los pies del Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por tu palabra y por tu siervo Juan, Señor. Gracias por el ejemplo, Señor, de identidad, de mostrarnos quién Él llegó a ser por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Y te pido muy encarecidamente por cada uno de nosotros, Señor, que puedas ayudarnos y abrir nuestros ojos. Que podamos examinarnos a nosotros mismos y ver quién realmente somos delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a ser hallados fieles. Y si no, te pido que nos ayude, Señor, a hacer un alto en nuestra vida. Y poder evaluar, Señor, qué es aquello que se está interponiendo entre nosotros y poner primeramente el reino tuyo y tu justicia nuevamente. Glorifícate en nuestras vidas, en tu iglesia, y sé tú puedes alabado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.